a ir a la palabra del Señor y el día de hoy llevarles a reflexionar sobre algo que quizás se nos hace aparentemente distante en las circunstancias o en los tiempos en que vivimos. ¿A qué me refiero? A la gratitud y la alegría. La verdad que si usted le dedica tiempo, si no lo ha hecho aún, y le invito a hacerlo, descubrirá que quizás tenga muchos más motivos por los cuales agradecer ahora, durante este tiempo de cuarentena, que en muchos otros tiempos pasados. ¿Qué emociones, qué sentimientos le han embargado el espíritu o el ánimo últimamente o recientemente? Yo sé, usted está pensando, y lo más probable, pensaba yo también, que la cantidad o la suerte de emociones que ha experimentado durante este tiempo han ido de un extremo al otro, de arriba a abajo, como en una montaña rusa, como en un roller coaster. Y la verdad es que es normal. Es normal hasta cierto punto, porque si las emociones que usted ha estado experimentando son consecuencia de las circunstancias en que hemos estado viviendo, es obvio que así sea. Difícilmente podría ser de otra manera. Pero si las emociones que usted ha estado experimentando son dirigidas o controladas por la palabra de Dios, son más estables y tienen una dirección, a diferencia del caso anterior. Bueno, en esta mañana vamos a considerar que el sentirnos bien, que el experimentar gozo y alegría, gratitud y alegría, en realidad para nosotros es un deber, pero últimamente es una opción, porque cuando hablamos de gratitud y alegría estamos hablando de una actitud, del ánimo que va a permear todo nuestro vivir, nuestro cotidiano quehacer. Pero también es una opción. Últimamente, en lo que yo piense es como yo me voy a sentir. Detrás de cada emoción hay un pensamiento. ¿Cuáles son esos pensamientos? Si esos pensamientos son o están basados en la palabra de Dios, créame que experimentar gratitud y alegría en cualquier circunstancia ya no es algo fortuito ni pasajero. Usted lo puede decidir. Hay un pensamiento que lo voy a leer tal cual lo escribí. Dice: no somos agradecidos porque seamos felices o estemos alegres. Somos felices y estamos alegres porque somos agradecidos. Alguien podría esperar erróneamente a sentirse feliz y alegre para ser agradecidos. Pero la verdad que si usted se pone a esperar eso, probablemente llegue muy de vez en cuando. Sin embargo, si nosotros decidimos ser agradecidos, vamos a experimentar felicidad y alegría de una forma estable o constante. No es secreto, y esta verdad no cambia según todos los estudios que se hagan. Y mientras más indagamos sobre el tema, más lo confirmo, que en el primer lugar de todas las cosas que nosotros podemos hacer, humanamente hablando y cristianamente hablando también, hay que decir, hay base bíblica, dentro de todas las cosas que nosotros podríamos hacer para estimular la alegría y el gozo en nuestro ser, la gratitud sigue siendo la primera. La gratitud sigue siendo la primera. Entonces, cuando veo a una persona agradecida, digo, esta es una persona feliz. Lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, es inevitable que siendo agradecido o agradecida, sea una persona feliz. Por eso es tan importante que nosotros lo seamos. Y además hay otras razones que vamos a ver al final. ¿Por qué es tan importante que seamos agradecidos y alegres? Ahora voy a hacer una oración, porque el Señor pueda dirigirnos a todos los que aquí estamos a entender a cabalidad el mensaje de la palabra y sobre todo que podamos llevarlo a la práctica.
Padre amado, gracias porque llega este tiempo que esperamos con ansiedad, con el deseo vehemente de alimentarnos de lo que usted tiene para nosotros. Pero ahora rogamos de manera especial por la unción de su Santo Espíritu sobre su siervo y sobre cada uno de los presentes. Que usted pueda ayudarnos, llevándonos al buen entendimiento de este mensaje, de esta palabra, y sobre todo que pueda darnos una unción especial conforme a nuestra necesidad para poder llevarlo a la práctica. Gracias, Padre Eterno, por este privilegio. Nos encomendamos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, no hay hojitas todavía, eso quiero que sepan, así que si alguien va a tomar apuntes, tiene que hacerlo de su puño y letra. ¿Qué es lo primero? De 5 cosas que vamos a considerar, y no crean que me voy a extender. La gratitud y alegría es el tema central. Piense usted, gratitud y alegría. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se siente usted? Nuestra respuesta inmediata y espontánea debiera ser con gratitud y alegría. Y luego comience a agregar una larga lista de razones. La palabra del Señor nos dice al respecto que debemos experimentar gratitud y alegría siempre que vengamos al templo. A veces nosotros cometemos el error de pensar voy a ir al templo en el buen sentido, porque hay otros que pueden pensar de otra manera, para ver si me siento mejor. Como que venimos aquí a descargarnos. Y no está mal, porque inevitablemente vamos a sentir alivio de muchas cargas, de temores, de preocupaciones. Y porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos exhorta a que todos los que estén cansados y trabajados, pues vayamos a Él y les entreguemos nuestras cargas. Pero debemos recordar y nunca olvidar que cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos en la casa del Señor como un cuerpo, como iglesia, como una asamblea, tiene otro propósito principal. No nos reunimos para recibir, nos reunimos para adorar, para tener compañerismo y todos los demás ministerios de la iglesia, pero esencialmente para adorar. Eso quiere decir que yo vengo y traigo algo al Señor. Ahora, para yo poder entregar al Señor lo que Él merece y de la forma en que lo merece, debo tener una buena disposición. Debo predisponerme, no solo en casa media o una hora antes, sino incluso durante toda la semana. Eso quiere decir que yo voy a estar vigilando o custodiando no solo mis pensamientos, sino mis acciones. Porque yo el domingo voy a adorar. Y Dios quiere que nosotros le adoremos con manos limpias, con manos santas, y así nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, el requisito esencial para venir al templo o presentarnos en el templo apropiadamente es con gratitud y alegría. Y aquí comenzamos a ver. Entre paréntesis, yo no estaba allá. Todos pueden ver bien, porque sé que una porción de mi cabecita a lo mejor les cubre, pero ustedes le hacen así. O me hacen así. Lo que sea más fácil. Muy bien, en el Salmo 100, el versículo 4, mucho de lo que vamos a ver está basado en el Salmo 100, versículos 1 al 4. En el versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces yo no voy a ir a la iglesia. Y de hecho, si usted se siente así, antes de salir de casa, tiene que corregirlo. Yo no voy a ir a la iglesia o no voy a venir al templo, a la casa del Señor, a congregarme o a reencontrarme con mis hermanos con una actitud equivocada, con una cara larga. Dice, entrad por sus puertas. Desde el momento y antes, vamos a ver que usted entra por la puerta que está allá, la puerta que está aquí, tiene que hacerlo con acción de gracias. Eso quiere decir con gratitud, con alabanza, con alegría. El solo hecho de pensar, hermanos, y usted piense lo que usted valora y valore lo que Dios valora. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos la vida y la salud de los que amamos. Nuestras vidas tienen propósito. Ya no existimos solamente, ahora realmente vivimos. Jesucristo vino para que tuviésemos vida eterna. Jesucristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia, una vida en plenitud. Y si Él ya nos la ha dado, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vivirla, disfrutarla. ¿Y qué se necesita? Yo creo que muchos durante este tiempo han comenzado a valorar
o a valorar más lo que tienen en casa. Y eso significa lo que ya tienen. Es cierto que en algún momento a lo mejor se andan encontrando, se andan medio topando, pero de ahí en más. Está aquí cada uno de los que está en su casa, si tiene familia o vive con familia, está ahí y está con salud. Y luego cada rinconcito que usted mire de su hogar, piense, ¿cuánto tiene? Todo lo que tiene, ¿quién se lo ha dado? No piense si tiene alguna necesidad. Y confío en el Señor en que no la tenga, porque Él promete que si somos fieles, no solo nada nos faltará, sino que tendremos abundantemente para nuestras necesidades, para cubrir las necesidades de la familia, para cubrir las necesidades del templo, de la iglesia, y también para dar a los que tienen necesidades. Vamos a ver, en realidad habría un error y hay un problema en alguien que no tenga todo lo que necesite, en suficiencia. Si no hay problema, lo tenemos, tomemos conciencia de ello y alegrémonos y gocémonos y agradezcámosle al Señor. Ese mismo versículo, en otras palabras o en otra versión, dice: vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza. Y fíjense en esto: alabanza, gratitud, denle gracias, bendigan su nombre. Este versículo es interesante y aquí es donde es bueno saber un poco más cómo eran las cosas en el tiempo en que esto fue escrito. El templo, al cual está haciendo mención aquí el salmista, era un poquito distinto al nuestro, o bastante. Pero específicamente a lo que me estoy refiriendo que era distinto, es que entre la puerta del templo propiamente tal y lo que nosotros llamamos el sitio, la propiedad o las instalaciones del templo, había un gran espacio entre medio, que normalmente se denominaba atrio o jardín, y acá había otra entrada. Entonces cuando dice vengan a las puertas y a los atrios, o sea, al entorno o alrededor de la propiedad, no solo dentro del templo, sino desde el momento en que usted ya ingresó a la área o a la propiedad de la iglesia, ¿cómo debemos venir? Con himnos de alabanza y gratitud. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces pensamos, bueno, yo no lo pienso así, pero alguien podrá pensar, no, ya con que entre ahí, tiene que cambiar la cara. No, la verdad es que desde que usted salió de su casa, antes de salir de su casa, desde que usted bajó y se estacionó en algún lugar aquí en torno a la propiedad, a veces creemos que como nosotros nos sintamos es muy cosa nuestra. Es algo privado, es algo mío, que ni le importa ni le afecta a los demás. Graso error. Es lo que estamos viendo y es lo que veremos con mayor detalle. Todo el tiempo y en todo lo que hagamos tiene que manifestarse lo que nosotros decimos ser, que decimos ser. Y no lo estoy poniendo en duda, hijos de Dios, cristianos, embajadores del reino de los cielos. Y por eso es que sí tenemos que preocuparnos por todo nuestro ser. Cuando la persona está joven, rebelde, en busca de originalidad, va a hacer muchas pruebas. Pero después de que superó eso, que ha crecido, que ha madurado, tenemos que tomar conciencia de que nosotros no somos ya solamente nosotros, sino que nosotros representamos. El casado va a representar una familia, va a representar un apellido, por así decirlo. Representa a su cónyuge, representa a sus hijos. El pastor representa a la iglesia. Todos representamos a la iglesia. ¿De qué forma lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces se baja alguien del carro y uno ha visto, nos ha tocado ver, que de allá viene una parejita disgustados, discutiendo? No se pone de acuerdo la familia. Los hijos, mientras más adolescentes, se quieren quedar atrás. Y el papá que los trae a la fuerza. Y la mamá por otro lado. Hermanos, prestemos atención y cuidado a nuestra actitud, a las emociones que experimentamos siempre. Ahorita estamos viendo cuando viene a la casa del Señor. Entonces, siempre que vengamos a la casa del Señor, debemos analizarnos, cuestionarnos cómo estoy, cómo voy. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la casa del Señor, nosotros venimos
a bendecir a Dios, venimos a bendecir a los demás y en último lugar a ser bendecidos. Y yo soy bendecido por Dios y por ustedes. Entonces venimos a bendecir a Dios y a bendecirnos mutuamente. ¿Con qué cara? ¿Con qué presencia? ¿Con qué presentación? Todo últimamente influye, pero especialmente las emociones y el estado de ánimo. En segundo lugar, gratitud y alegría. Debemos venir ante su presencia con alegría. Decía yo, siempre que vengamos al templo, pero también venir ante su presencia con alegría. Voy a aclarar, cuando venimos ante su presencia congregacionalmente, lo hacemos aquí, pero cada día nosotros vamos ante la presencia de Dios. Digo esto, mis hermanos, porque a lo mejor usted tiene nobles intenciones, como por ejemplo, yo quiero aprender de la palabra del Señor, yo quiero entender de la palabra del Señor, yo quiero tantas cosas buenas, pero si no me presento, o si no voy a la presencia de Dios con la actitud adecuada. Mucho hemos hablado y no ha sido nunca de más cómo es importante, como primero de todo, la humildad. Muy distinto de la autosuficiencia. La humildad, eso quiere decir en dependencia absoluta de Dios. Pero también otros factores como el que estamos viendo el día de hoy, con gratitud y alegría. ¿Será posible? ¿Será posible esto? Yo les voy a demostrar que sí es posible. Normalmente todos tenemos días buenos y días no tan buenos. ¿Es así? Ok, entonces sí nos parecemos. Y cuando los días o las cosas durante esos días no suelen ir muy bien, es muy lógico que podamos sentirnos no tan felices, no tan dicharacheros, no tan comunicativos, más ensimismados, medios tristones y a veces algo deprimidos o depresivos. Pero Dios quiere que nosotros vayamos ante su presencia diariamente. ¿Por qué? Por una cuestión de comunicación y comunión. No existe otra manera de que usted pueda mejorar su comunión con Dios si no se comunica diariamente con Él. Y si no tiene comunión, eso me refiero a pasar tiempo juntos. Cuando nosotros hacemos aquello, comenzamos a ser transformados. Y porque Él sabe lo que nos toca, algunos más, a otros menos, vivir diariamente. Me refiero a las cargas de todo tipo que les toca enfrentar. Las cargas de la vida diaria le van a ir llevando hacia abajo. La presión le va a ir a usted amilanando. Entonces Dios dice, vamos a tener un encuentro diario. Quiero que venga diariamente ante mi presencia para que sea renovado, para que sea restaurado, para que sea fortalecido. Y todavía permanece la inquietud o la interrogante que decía al principio, ¿será eso posible? Que solo ir ante la presencia de Dios con la actitud adecuada, Él la mejora, la perfecciona, aquí le va. No importa qué tan mala haya sido su semana, pero si usted se encuentra con alguien a quien usted ama mucho, con alguien que a usted le importa, le interesa, quien quiera que sea, puede ser familia, puede ser amigo, puede ser la vecina de la esquina, estoy hablando de los jóvenes solteros sin compromisos, por supuesto. ¿Cómo se pone la persona ante ese encuentro? Se alegra, se le ilumina el día, se olvida de los problemas, al menos por ese momento, y se emociona. Y todo su ser, estoy hablando ahora ya físicamente, experimental, las hormonas, la adrenalina, endorfinas, etcétera, etcétera, que le lleva a la persona a olvidarse de todo lo que estaba pasando. Y luego ese día llega a la casa y la mamá le dice, oye, tú no andabas tan triste, ¿qué te pasó hoy día? Que hoy también estás feliz. Bueno, cuando nosotros tenemos ese encuentro, y por eso es necesario hacerlo diariamente con Dios, buscando a Dios para experimentar a Dios, eso puede ser tan posible como lo que le ocurrió o le ocurría a Moisés cuando tenía un encuentro con Dios. Dice que él regresaba de sus encuentros con Dios, de haber estado en la presencia de Dios, y que su rostro se iluminaba, que su rostro irradiaba luz.
que alguien se encuentre con usted y le diga, me gusta encontrarme contigo, no me gusta encontrarme con usted como quiera que le diga. Porque después de verle su rostro y le van a decir, yo puedo ver su aura dorada, y le van a decir cosas que ellos no saben qué es. Es el Espíritu Santo que está dentro de usted. El solo hecho de que usted es un hijo de Dios. Y me gusta. Bueno, es la idea últimamente cada uno de nosotros. Y Moisés lo miraban y decían, no cabe duda, no cabe la menor duda, estuvo en la presencia de Dios. El pasaje en cuestión dice, Salmos 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En otra versión dice, adoren con alegría al Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No va a ser fácil comenzar. No va a ser fácil. Pero ya que usted le entró a la cantada, a la alabanza, a la adoración, todo su ánimo se irá transformando. Yo les voy a decir, yo tengo que medio dosificarme entre lo que canto para guardar, llamo yo, garganta para lo que es la predicación. Pero nunca dejo de hacerlo porque mientras más fuerte, mientras más ganas le pongo cuando le canto al Señor, mejor me siento. No es un secreto. Está estudiado y comprobado científicamente los beneficios de cantar y de cantar con gozo, con júbilo al Señor. Aún el orar, la ciencia no sabe de Dios, pero sabe que la persona que se comunica con el Creador también tiene mejoras en su salud, en su ánimo y en su salud. Bueno, adoren con alegría al Señor, vengan a Él con canciones alegres. Permítame regresar por un instante aquí atrás. Perfecto. Dice, venid ante su presencia con alegría. Nosotros somos bautistas. Si nosotros decimos que somos bautistas, por ahí en la calle van a decir, ustedes son aburridos. Nos tienen catalogado de diferentes maneras. Y eso es culpa nuestra. Y de los pastores. Eso quiere decir mía también. Porque de algún modo ponemos lo que es el límite o la limitación en la experiencia de Dios. Sin embargo, la palabra es la palabra es la verdad. Y toda la verdad de aquí hacia allá para ustedes. Donde dice ahí, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esa palabra es una palabra especial, valga la redundancia. Normalmente hablamos de alegría, de gozo. Alegría normalmente lo traducimos como la expresión, propiamente la expresión y en redundancia externa de satisfacción o de placer. Cuando hablamos de gozo es como lo mismo pero para adentro. Nada más yo sé el gozo que traigo dentro. Pero la verdad es que puede ser cierto y se limita. Sin embargo, aquí no solo nos está hablando de alegría o gozo, que puede ser similar, sino nos habla de regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Algunos vienen ante su presencia con alegría y se nota, traen una sonrisa. Otros vienen ante la presencia del Señor con gozo y también se nota muchas veces porque o vienen con paz o una pequeña sonrisa, pero se nota. No viene con el ceño fruncido, pero pocos llegan ante la presencia del Señor con regocijo. ¿Qué es regocijo? Les voy a decir, regocijo es gozo o alegría muy intensa, que se hace ostensible. Ostensible quiere decir que es visible o se percibe con facilidad. Entonces, cuando una persona está experimentando regocijo, es una alegría o un gozo intenso que todos pueden ver con mucha facilidad. Pregunto yo ahora, ¿pueden todos vernos mutuamente con regocijo en la casa del Señor? A veces sí, no siempre. Y no podemos fingir, por así decirlo, algo que no tenemos. Entonces, lo primero es la originalidad, experimentar realmente aquel estado de ánimo.
Y nosotros, entiéndase, nosotros podemos provocarlo también, y es la idea. Recuerden, detrás de cada emoción, incluyendo el regocijo, hay pensamientos. Para poder experimentar regocijo, ¿qué clase de pensamientos deben de haber? Buenos, positivos y muy buenos. Y ahí es donde, y por eso la palabra nos exhorta que debemos reunirnos y cantarle al Señor, reunirnos y orar al Señor, pero también debemos reunirnos para compartir nuestras gratitudes y nuestros testimonios. Cuando alguien comparte una gratitud, todos nos alegramos y decimos gracias al Señor. No siempre escuchamos testimonios. Testimonios específicamente son el declarar o proclamar públicamente las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, en nuestras vidas o con los que amamos. Y si el Señor ha hecho algo grande en nosotros, con nosotros o con los que amamos, nosotros no podemos callar y lo comunicamos. Y como todos nos amamos, cuando alguien comparte un testimonio, ¿qué hacemos los demás? Nos regocijamos y decimos amén y nos sonreímos o alguna otra expresión que no podemos callar, que no podemos guardar, y así nos edificamos mutuamente. Siempre que hablo de testimonios, hemos escuchado distintos testimonios y con todos nos hemos alegrado. Pero los testimonios de aquellas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas no son abundantes, hay que ser honestos. Y sin embargo hubo en nuestro medio un hermano que de tiempo en tiempo, calladito, nunca hablaba, pero cuando hablaba nos contaba algún testimonio y nosotros nos gozábamos, nos sonreímos, nos maravillábamos del poder de Dios y de cómo Dios tenía esa respuesta para él. Algo tendría él también. Entonces estamos pensando en regocijo, ya no solo en gozo y en alegría, sino en regocijo. En breve hablamos de gratitud y alegría, pero lo que nosotros tenemos que experimentar al venir ante su presencia tiene que ser algo importante, algo grande, algo significativo. Ahora, no todo esto es para que nosotros seamos felices, para que nosotros seamos muy felices. Casi todas las cosas, porque no puedo asegurar todo, no soy un ultra experto en esto, pero muchos de los consejos de la palabra del Señor, aún para nosotros mismos, son un medio para el gran bien, para el gran propósito o el bien mayor. Que Dios sea glorificado y que otros viéndolo crean. Entonces nosotros de esa forma y con esa actitud glorificamos a Dios y la gente al verlo o al vernos crea en el Señor. Adoren con alegría al Señor, vengan a Él con con canciones alegres. Ese es el Salmo 102. Yo creo que esto es algo que no gusta mucho, pero también tiene que ver. Lo tercero es en la alegría o la gratitud y alegría, el dar con alegría. No enseñamos mucho respecto de dar, damos y compartimos siempre que se puede, pero respecto de la palabra del Señor hay un aspecto importante a destacar. Dice en segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cada uno dé no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y voy a hacer, porque el Señor así lo ha puesto en mi corazón, una pequeña aclaración. No quisiera nunca que por ningún motivo alguien piense que por no dar, Dios no le ama. No. Él está haciendo aquí, Dios, la diferencia. Dios a todos nos ama. Dios ama a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama a todos nosotros, sus hijos, demos o no demos. La diferencia está aquí y la expresión tiene por objetivo el reconocer, exaltar o ensalzar, a la actitud con la cual nosotros hagamos las cosas. Y definitivamente Dios ama, Dios exalta y ensalza la actitud correcta de alegría. No solo el dar, absolutamente todo lo que nosotros hagamos tiene que ser con gratitud y alegría.
En otras palabras, ese pasaje o versículo dice: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Yo no puedo dejar de pensar por los resultados de esta experiencia que me tocó ver. Un hermano que ganaba mucho dinero, conoció al Señor, me imagino, por muchos años. Cuando llegó por algún tiempo a nuestra congregación, llegó el momento en que tenía que diezmar. Su primer diezmo fue muy grande ante sus ojos, porque después de haberlo dado, no es la primera vez que comparto esta experiencia, pero a mí se me clavó profundamente. Yo le pude ver con los ojitos mojados. No le puedo decir que corrió la lágrima, pero le vi con sus ojitos mojados. Pude ver, en otras palabras, cómo experimentaba gran dolor y quebranto al tener que deshacerse o al tener que entregar o dar para la obra del Señor. A mí me preocupó mucho, y debo decir todavía me preocupa porque no sé cuál sea su estado o condición actual. Lo cierto es que esa fue, y prueba de lo que estoy diciendo es verdad, la primera, la única y la última vez que dio, y después nunca más lo volvimos a ver tampoco. Hermanos, nosotros aprendemos de esto, que el dar con dolor va a significar a la postre recibir con lágrimas. Eso quiere decir que el dar con dolor o con lágrimas va a hacer o será el preludio de una hecatombe económica. No solo basta con dar, sino hay que hacerlo con alegría. Y esa es la invitación. Cuando usted lo haga, hágalo con alegría, hágalo con gozo, para que reciba todo el amor y toda la bendición del Señor. En cuarto lugar, gratitud y alegría. Servir con alegría. Y esto me gusta porque es muy difícil que una persona pueda servir sin alegría, pero a veces también sucede. Porque la persona que llega a experimentar el gozo del servicio va a experimentar también el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y yo veo, y cada vez que leo el pasaje en aquel aposento alto, después, o previo, a la cena del Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando se ata una toalla a la cintura para lavar los pies de sus discípulos, en otras palabras, para hacer o para servir a sus discípulos. Y Él lo hace para darnos ejemplo. Pero yo veo en todo lo que Él hizo y en cómo lo hizo, la actitud de entrega. Él lo hizo con sinceridad, con gusto de corazón. Y cada vez que una persona está sirviendo con ese gusto, se puede apreciar. La palabra dice respecto de esto: servir a Jehová con alegría. Servir a Jehová significa también servir a nuestro prójimo, servir a nuestros hermanos, servir a nuestra comunidad, servir a los vecinos. Pero esencialmente, obviamente, servir al Señor en la casa del Señor. Es bueno hacerlo, pero es mejor hacerlo con alegría. Cuando veo esto, recuerdo el caso de un pastor mexicoamericano en Houston, y él hablaba de cómo tenía con mucho cariño un miembro de su iglesia, científico de la NASA, que llegaba todos los domingos cuando llegaba al culto con una maletita chiquita de herramientas. Yo pienso que traería un desarmador, unas pinzas y quizás un tester, un probador de electricidad. No podía traer muchas cosas. Y él andaba, dice, pendiente, revisando los enchufes, revisando los interruptores y las luces, los focos. Si había algún foco que cambiar, lo cambiaba. Si había un enchufe que ya no hacía muy buen contacto, o un interruptor, lo mismo hacía él. Nadie le pidió que lo hiciera, pero él lo hacía, y lo hacía con amor. Él encontró placer en ese servicio o en ese ministerio. No todos son o somos buenos para hacer todo o servir en todo, pero hay que buscar y hay que encontrar, mientras no lo haga, un área de servicio, una tarea, un trabajo. Mientras no lo encuentre y sea feliz en ese, pues estará incompleto. Fray Escoba, le llamaban un fraile peruano, y él todo lo que hizo, toda su vida en el convento donde él estaba, y que dicho sea de paso, se le atribuyen milagros,
gestor de milagros, lo que él hacía era barrer. Barrer y barrer y barrer. Decía, yo canto, yo oro. En todas las pasadas que daba con su escoba, él estaba cantando. Decía, era su forma de cantar, era su forma de orar, era su forma de hablarle al Señor. Hermanos, no hay trabajo ni grande ni pequeño, simplemente trabajo, servicio. Y sobre todo la forma en que lo hagamos. En otras palabras, dice, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Yo estoy contando y conversándoles esto, la experiencia de aquel científico de la NASA en la iglesia en Houston. Pero también pensaba, nosotros tenemos muchos ejemplos, o tenemos más ejemplos. Quizás algún día contaremos la historia, o me verán contar, o estaré contando no sé dónde, la historia de un principal de escuela que toda la semana estaba a cargo de más de 1000 personas y que el día domingo estaba trabajando de mujer, de guardia o de seguridad, de barista, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es servir. Eso es servir. Y yo le invito no solo a servir, sino a hacerlo con alegría, con gozo. Lo que yo hago, servirles a ustedes, hermanos, es con ese gozo, con esa alegría. No siempre he estado sirviendo a tiempo completo, pero siempre he estado sirviendo con el mismo amor, con la misma pasión, con la misma dedicación. ¿Por qué? Porque es el Señor y son mis hermanos y para mis hermanos. ¿Y qué puede uno hacer sino lo mejor de lo mejor? Y siempre está buscando formas de que las cosas sean mejores o resulten mejores. Finalmente, hermanos, gratitud y alegría. Y este punto es bien interesante. Consecuencias de no hacer las cosas con alegrías. Yo no sé si a la luz de las escrituras y de mi exposición usted ya tiene bien sopesado la importancia de la gratitud y la alegría en todo lo que hagamos. Y esto no es para asustar, pero también es parte de la verdad, que cuando nosotros no hacemos las cosas con alegría, puede traernos más problemas que bendición. Dice, usted dirá, pero si lo estoy haciendo. Pero si le vuelvo a decir, de acuerdo a la experiencia bíblica o a la experiencia de la historia bíblica, si no es con alegría, con gozo, con regocijo, con humildad, con dedicación, lejos de traer la bendición, puede traer la maldición. Y les voy a decir que yo tengo mucha experiencia al respecto, porque no he sido el mejor de los hombres, y he sido amargado, y he sido agrio, y cuando las cosas se hacen en ese contexto, yo se no digo nada bueno puede resultar. Veamos lo que dice la palabra. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, regocijo, ¿qué pasa? Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. ¿Cómo? Con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. ¿Y para qué servir? O sea, no servir con alegría todo lo que puede traer. Hay cristianos que incluso sirven y que todavía no experimentan todas las bondades de Jehová. Lo que es más, hasta les va mal. ¿Por qué? Pudiera aquí encontrarse la respuesta a esa situación puntual, o a ese caso puntual, pero real. Y la idea de exponerlo ante ustedes es para evitarles ser parte de esa estadística, para que puedan experimentar todo, absolutamente todo. Gracias al Señor, porque nuestra iglesia es una iglesia que sirve, una iglesia que ama, una iglesia que va más allá de sus paredes, con los pocos o contados o escasos recursos que tengan. Y así seguiremos con la ayuda del Señor. Hermanos, conclusiones. El día de hoy, conclusiones. 3. Identifique motivos de gratitud y haga una lista, porque la memoria es frágil. Segundo, agradezca alegre y
y activamente a todo el que le bendice. Que la luz de su agradecimiento, alegre y generoso, alumbre a todos los hombres. Parafraseado de Mateo 5:16. ¿Tendrán tiempo para un pensamiento final? Ese es un pequeño test. ¿Tendrán tiempo para un pensamiento final? ¿Ya están despertando, hermanos? Les voy a decir hoy día, ustedes tienen que sonreír para que no me asusten, no me achicopalen. Sonrían con los ojitos. A ver, déjenme ver los ojitos. Porque si no sonreímos, parecemos como una banda de enmascarados. Yo pensaba eso, así, ay. Y la hermana Rupa se baja más para que se le vean bien sus ojitos. Ya, gracias, muchas gracias. Yo me la puedo quitar aquí ahorita y ya me ven que no estoy enojado, ¿verdad? Pero si estuviera con máscara no podemos ver muy bien, entonces sí tenemos. Hermanos, considérenlo también, porque donde quieran tienen que usar la máscara para protegerse, para proteger, pero eso no tiene que desdibujar de algún modo el que pueda verse que irradiemos gratitud y alegría en todo lo que hagamos. Este es el pensamiento final. Agradézcalo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría, la mayor prueba de nuestra humildad. Agradézcalo todo. Agradezca por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir, por la presencia de los demás en su vida. ¿Está de acuerdo? Si tiene alguien a su lado, dígale gracias a Dios por ti. Porque es por todo y por todos. Amén. Les invito a ponerse aquí. Vamos a darle gracias al Señor y que esta semana sea una semana distinta, mejor, mucho mejor, con alegría y gratitud en todo lo que hagamos. Me acompañen, inclinen sus rostros y vamos al Señor en oración. Padre amado, gracias por la bendición de su palabra, por el gozo de haber experimentado su presencia en este lugar, en esta mañana. Rogamos, mi Dios, que usted pueda continuar con nosotros, guiar nuestros pasos, guiar nuestros pensamientos, ayudar a que nuestras emociones sean las que debemos experimentar. Sobre todo, el día de hoy, rogamos porque la gratitud y la alegría sea una constante en nuestros estados anímicos. Ayúdenos, Padre, de este modo a irradiar su luz, para que usted sea glorificado y para que muchos viéndonos puedan creer con mayor facilidad. En Cristo Jesús nuestro Señor rogamos todas estas cosas. Amén y